Familia Vida en Plenitud, muy buenos días. Qué bueno estar con ustedes nuevamente y tremendamente agradecido con Dios por su gracia, por su favor, por su misericordia. No podría ya finalizando este año comenzar esta enseñanza sin darle gracias a Dios, porque sus misericordias han sido grandes y buenas para con nosotros. Señor, gracias. Gracias por este 2020, Señor, año de retos, años de desafíos constantes para tus hijos, Dios. Gracias por Casa Vida en Plenitud, Señor, una casa que crece y avanza en el conocimiento de tu gracia y de tu gloria, Señor. Gracias porque tú nos llevas, Señor, como dice tu misma palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. No en nuestra parte natural, sino en esa parte que es nuestra esencia y naturaleza, que es la parte espiritual. Convencidos de que tu gracia en nosotros es mayor que cualquier circunstancia y que todas las cosas no tan agradables que de pronto hemos vivido, Señor, pero que en medio del entendimiento que tú nos das podemos comprender que todo ha sido bueno y que todo ha sido agradable para nosotros, tus hijos. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, y ponemos este tiempo en tus preciosas manos, creyendo que tú nos edificas, que tú nos formas y que tú nos llevas a un crecimiento a la estatura del varón perfecto, que tú nos guías en la edificación correcta y con los materiales correctos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados y amadas de mi corazón, wow, ya terminando este año con tantas cosas que hemos vivido y hemos pasado, pero también ha sido un año maravilloso en medio de todo. Un año lleno de dolor, de tristeza, de problemas, de dificultades, y parece que todo ha sido sombrío, ¿no? Pero creo que es un tiempo, y la enseñanza de esta mañana, precisamente quiero hablar un poco de eso, es un tiempo retante y desafiante. Creo que estamos viviendo los tiempos más retantes y desafiantes para una iglesia entendida. Ojo con lo que estoy diciendo, no para una iglesia religiosa. Para ellos, de pronto, en medio de su religiosidad y su parte cúltica y sus ceremonias y ritos, debe ser un tiempo, no sé, muy diferente, pero es un tiempo desafiante, es un tiempo retante para una iglesia entendida en el propósito de Dios. Creo que nosotros somos parte de ese entendimiento y de esa realidad. Es un tiempo donde la misma palabra nos lleva a entender que somos luz y sal de la tierra. La misma palabra nos lleva a entender que aquellos que trastornan el mundo, la misma palabra nos lleva a entender que somos aquellos que no van una milla sino dos, que siempre van más allá. La misma palabra nos lleva a entender que somos aquellos que en el entendimiento de Cristo y la realidad de Cristo en nosotros somos los que ponemos la otra mejilla. Así que, mis amados, es el tiempo de la iglesia de Cristo, el tiempo de la iglesia de Cristo que somos tú y yo. Tiempos retantes y desafiantes 2020, donde teníamos nuestra visión en algo muy diferente, pero que Dios cambió todas las cosas. Permitió que se cambiaran todas las cosas, más bien sería. Ahora a veces me pregunto por qué Dios permitió. No es que Él lo haya hecho, Él lo permitió que sucedieran todos estos acontecimientos en este 2020. Tal vez 2021, 2022. ¿Quién sabe qué cosas vendrán más adelante? ¿Por qué? Porque Él está esperando que una iglesia gloriosa, una iglesia que entiende el propósito eterno, se levante y anuncie. Creo que somos nosotros los llamados a hacerlo. Quiero empezar con un texto bíblico de Efesios 5, 14 al 17. Yo espero que tú tengas tu hojita y tu Biblia a la mano, porque me gusta que vayamos leyendo como al tiempo. Efesios 5, 14 al 17. Para mí, cuando hago esta enseñanza, es como si tú estuvieras aquí al frente mío, así que espero que estés, y si tienes que gritar un amén, grítalo ahí en tu casa, y si te escucharon los vecinos, no importa, dirá que estamos locos, pero locos por Cristo, radicales por Cristo. Cuánto nos ha maltratado esta palabra, pero cuánto nosotros equivocadamente la estamos ignorando. Entonces creo que tenemos que volver a esa radicalidad en Cristo Jesús. Efesios 5, 14, 17.
Ojo con lo que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Está hablando a una iglesia. No está hablando a inconversos o a gente que no conoce de Cristo. Está hablando a una iglesia. Por lo cual despiértate tú que duermes, iglesia. Si puedo parafrasear un poquito. Por lo cual despiértate tú que duermes. Y ojo con lo que dice. Mire con qué está comparando la iglesia. Y este no es el morir espiritual, no. Y levántate de los muertos. Pablo está mirando la iglesia de Efesios como si estuviera muerta. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada. Un muerto no hace nada. Un muerto no es visible. Un muerto no se expresa. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí es donde quiero que vayamos, el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Entendidos, una generación entendida en la voluntad, en el propósito de Dios, es una generación que aprovecha bien el tiempo, aunque los días sean malos. Wow. Creo que esto es para nosotros concretamente en este tiempo. Una iglesia en medio de estos tiempos desafiantes, en medio de estos tiempos retantes, es una iglesia que tiene que ser entendida en lo que está viviendo, en las circunstancias que está viviendo, en la situación que está viviendo. Y al ser entendidos en medio de esa situación, quién es Él, su identidad, su naturaleza y su propósito, creo que va a aprovechar bien el tiempo, aunque los días sean malos en su entorno. Mire con diligencia, ponga diligencia, amado, ponga constancia, permanencia, fuerza, esfuércese realmente, porque los días son malos. Esto no es que Dios lo va a hacer todo por ti, es que en este 2020 nosotros tuvimos que haber resurgido, tuvimos que haber hecho lo que nos correspondía como hijos de Dios. Y levántate de los muertos, despiértate tú que duermes. Wow. Si este no es un llamado de atención para nosotros, no sé qué sería. Pero es un llamado tierno, amoroso. No es un llamado que es confrontante, no. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y anda con diligencia, esfuérzate, constancia. Pon todo el valor que se requiere y aprovecha bien el tiempo, porque tú eres un entendido en la voluntad del Señor. Estamos viviendo los tiempos más difíciles, estamos viviendo los tiempos más retantes, estamos viviendo los tiempos más desafiantes para la iglesia de hoy. Pero también es el tiempo más hermoso para expresar, para manifestar la vida de Cristo, para cumplir con su propósito eterno, para expresar la naturaleza que tenemos como hijos amados. Este es un tiempo maravilloso también, donde la gente está esperando, como dice la misma escritura, la manifestación de los hijos de Dios, la evidencia de los hijos de Dios, la luz de los hijos de Dios, que los hijos de Dios se expresen y se manifiesten a plenitud, de tal forma que esto no quede guardado o escondido, sino que haya una generación que alumbra en medio de la oscuridad. Este ha sido un año donde hemos experimentado grandes cambios. Este ha sido un año con experiencias gratas y experiencias no tan gratas en nuestra naturaleza humana. Pero la pregunta sería, ¿cómo ha sido mi comportamiento en este año? ¿Cómo ha sido mi comportamiento como hijo de Dios en medio de cada una de las experiencias vividas? ¿Cómo ha sido ese comportamiento? Esa sería una interesante pregunta y una forma de evaluarnos a nosotros mismos. Yo cada año me siento a meditar y a pensar y a hacer una autoevaluación. A la gente no le gusta evaluarse porque tal vez les va a ir mal en el promedio que van a sacar. Pero qué bueno es autoevaluarse, aunque el promedio sea bajo, porque esto me lleva a entender que tengo que cambiar, que tengo que mejorar en un área, que tengo que subir en esta otra área, que tengo que quitar un poquito de esto, que tengo que renunciar a esto, que tengo que ponerle esto. Es bueno autoevaluarnos a conciencia. No es ponernos un 10 en todas las cosas, no. Es ser honestos con nosotros mismos. Evaluarnos. Qué bueno, a la gente no le gusta rendir cuentas. Qué bueno rendir cuentas al Padre Eterno con toda honestidad y decirle, Señor, mira, este año
pasó esto, y mira, pero yo en medio de esta situación, no, yo no me comporté como tu hijo, qué vergüenza contigo, discúlpame, Señor, este año sí, pero en esta situación, wow, se me salió el apellido santo, mi ciudadanía de los cielos, y me comporté como un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo ha sido mi comportamiento como hijo de Dios en este año? ¿Cómo ha sido mi comportamiento en estas épocas cuando pensábamos que la gente no iba a correr a comprar regalos, y es cuando más congestionada y terrible ha estado la ciudad? Como dijo alguien, como dijo Carlitos, ¿cómo ha sido mi comportamiento en esta época panideña? Porque no es otra la expresión. Si analizáramos realmente el sentido de la Navidad, de la natividad, del nacimiento de Cristo, creo que la celebración sería muy diferente. Y no sería de pronto ni en esta época. Claro, está bien recordar el nacimiento, porque gracias a ese nacimiento hoy estamos aquí como sus hijos. Si no hubiera sido ese nacimiento, no, está bien recordarlo, está bien celebrarlo, está bien festejarlo, pero con un entendimiento claro de lo que allí pasó en medio de ese nacimiento. He entendido realmente también ese verdadero significado de la natividad, de la Navidad. Que he entendido qué es lo que ha pasado realmente este 2020 con todo esto de la pandemia. Tantas muertes, mis amados. Cuando mira uno las noticias, wow, miles de muertes, miles y miles de muertes. Es impresionante, la gente no ha dimensionado la gravedad del asunto realmente. ¿Qué pasó este año? ¿Qué se pretendió con todo lo que vivimos en este año? Como alguien dijo, creo que el mismo Carlitos ha estado insistiendo en un texto bíblico que es muy diciente, que es algo que tenemos que entender en nuestras vidas, y creo que Carlitos nos ha hablado mucho de eso en estos días. El reino de los cielos es de los violentos, y los violentos lo arrebatan. Eso está en Mateo 11, ya les digo dónde está. El reino de los cielos, Mateo 11:12. El reino de los cielos es de los violentos. Y hay muchas versiones muy interesantes de este texto bíblico para poder entender que el reino de los cielos es de esas personas esforzadas, violentas, valientes, que en medio de cualquier situación están expresando la naturaleza que poseen, están expresando la naturaleza que tienen y que no pueden contener, que no se puede esconder, sino que tiene que haber una expresión visible de lo que somos en Cristo Jesús. Hay varias versiones de la Biblia y quiero leerles algunas. La versión JBS dice: todos los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos se da vida y los valientes lo arrebatan. La nueva versión hablada dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Esto demanda un esfuerzo de nosotros. La nueva versión viviente: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora se ha combatido mucho contra el reino de los cielos y los que son violentos luchan por acabar con él. La nueva traducción viviente: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. La nueva versión internacional: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. Esta me gusta mucho, es impresionante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¡Wow! Esto se trata de nosotros. Esto se trata de la comisión que Dios nos dio. Esto se trata de la asignación que Dios nos dio. Como hablaba Dieguito, del llamado que Dios nos dio. Cuando entiendo esa asignación, cuando entiendo ese llamado, yo voy a luchar contra viento y marea, y me voy a esforzar y me voy a aferrar al reino de los cielos. Y aferrarme es que nada ni nadie me puede apartar de ahí, de ese propósito eterno en Cristo Jesús.
Desde que Juan, otra versión, desde que Juan el Bautista, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es objeto de violencia y los violentos pretenden arrebatarlo. La versión normal, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Wow, tremendo. Y es interesante ver que realmente esto nos llama a un esfuerzo, mis amados, en medio de esta situación crítica, en medio de esta situación tremenda, donde a veces hay escasez, donde a veces hay enfermedad en familiares, donde a veces ha habido muerte en seres queridos. Ahí es cuando realmente el Señor demanda de nosotros ser personas esforzadas y valientes. ¿Para qué? ¿Para no llorar más? No, para reflejar a Cristo desde lo más profundo de nuestro ser. Eso es impresionante. Lucas 21, 34 al 36. Lucas 21, 34 al 36. Dice Lucas 21, 34 al 36, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes, de las preocupaciones de esta vida, dice otra versión, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mira que en medio de estos tiempos, mira que en medio de estas circunstancias, vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes. Esto es tremendo, que en medio de este sistema, que en medio de este mundo, mi corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez, pero que no se cargue de los afanes, que no se cargue de las preocupaciones de esta vida. Wow, creo que lo que dijo Diego fue clave, entender el reposo de Dios para mí. Y en medio de ese reposo que ya lo tengo en Cristo, poder funcionar, poder operar, poder manifestar, poder expresar esa vida de Cristo. Porque si usted se deja cargar de todas las preocupaciones y los afanes de esta vida, será como un lazo que viene sobre su vida y lo atrapa. No sé si usted de niño jugó a enlazarse con sus hermanos, hermanas, o a enlazar un palo, y después de que usted lo enlaza y lo jala y lo aprieta, de ahí es difícil zafarse. Entonces, así mismo está dando esta comparación. Vendrá como un lazo. Si usted se deja llevar por los afanes, por las preocupaciones de este sistema, por los afanes y preocupaciones que estamos viviendo en medio de esta situación, si usted se deja atrapar por eso, difícilmente va a salir de allí. Velá, está pendientes, oremos en todo tiempo, para que tengamos una fe nutrida, una fe entendida, que nos lleva a poder entender la realidad de lo que somos en Él, siempre, en todo tiempo y en toda circunstancia. Esto es un llamado a poner en práctica lo que somos. Esto es un llamado a poner en práctica, a expresar nuestra naturaleza, a expresar nuestra identidad de ser un verdadero hijo de Dios. ¿Y qué es ser un hijo de Dios? Qué pregunta más interesante. ¿Asistir a un culto? ¿Cantar 3 rápidas y 2 lentas, como dicen? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Que en medio de la pandemia le esté hablando a la gente que Dios te va a sacar de esto. No. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Y no estoy diciendo que no debemos hacerlo, pero esto es mucho más de que eso. Esto es mucho más que eso. Un hijo de Dios yo lo puedo resumir en una simple frase. Un hijo de Dios consiste en vivir a Cristo. Wow. No es solo hablar bonito, no es solo tener buenos mensajes, no es solo tener una vida religiosa, no es solo tener una vida ceremonial bonita, hermosa,
no es solo traer consuelo y alivio, que hay que hacerlo, sí, pero es mucho más que todas estas cosas. Es vivir a Cristo, expresar a Cristo, manifestar a Cristo, como Pablo lo dijo, viví en el Espíritu, andá en el Espíritu, comé en el Espíritu, que en todo tiempo nosotros podamos ser la expresión de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? Viviendo a Cristo. Por eso cristianos tiene una connotación y un significado muy especial. Y cristiano es pequeños Cristos. ¡Wow! Esto tiene que llevarnos al entendimiento de lo que somos en Él, y que en estos momentos de crisis, en este año que hemos pasado de crisis, y que seguramente en este 2021 yo no puedo decirle esto va a pasar, amado, no, seguramente seguiremos viviendo un periodo de crisis, de dificultad, un tiempo retante, un tiempo desafiante, donde nosotros tenemos que vivir a Cristo, que cuando la gente nos vean a nosotros, no vean a Marta, no vean a Camilo, no vean a José, no vean a Abel, no, vean a Cristo. Y esto es diferente, mis amados, vivir a Cristo, no una vida religiosa. Este es un llamado a poner en práctica definitivamente lo que somos. Jesús también lo expresó, ¿no? En Juan 17, en esa oración tan diciente, en esa oración que nos llama, que nos confronta también de una manera especial. Juan 17, 14 al 16. Juan 17, 14 al 16. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ay, la palabra que nos habita. Yo les he dado tu palabra. Cristo, la palabra. En este tiempo entendemos que Cristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, el Verbo, vive en mí. Y el mundo nos aborrece porque ese Verbo vive en mí. El mundo, ojo, pero mundo aquí en este texto bíblico no es el cosmos, no es el mundo físico, sino el sistema que opera en ese mundo corrupto. El sistema corrupto, si puedo así llamarlo, el sistema equívoco, el sistema que no está alineado al diseño de Dios, nos aborrece porque no somos de ese sistema. Como Cristo, como Jesús tampoco fue de ese sistema y fue aborrecido por muchos. Pero no ruego, dice, que los saques de ese sistema, sino que los guardes del mal. Y entonces algunos aquí piensan que mal es que nos guarda del peligro, que nos guarda que no nos roben, que nos guardan de que no me caiga la bicicleta, que me guarda que no me atraquen. No. Que los guardes del mal, que los guardes de el dominio de ese sistema, del gobierno de ese sistema. Porque ellos no son del mundo, como Jesús mismo lo dice, como Él tampoco es del mundo, del sistema. Wow. Mis amados, vivimos en un sistema corrupto, vivimos en un sistema corrompido. Colombia es el país más corrupto que puede haber. Ahorita está ocupando, creo que el número 1 en corrupción del mundo. Y en medio de esta Colombia, en medio de esta crisis que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, Dios nos estableció aquí con un propósito, pero no somos de ese sistema. Al contrario, nosotros de una manera espiritual, si puedo así llamarlo, atacamos el sistema. No es con piedras, no es con protestas, no. Atacamos el sistema, y al atacar el sistema, el mundo nos aborrece definitivamente, porque no somos del mundo. Amados, no somos del sistema que quiere gobernar y aún destruir nuestras vidas, porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Somos hijos de Dios que reflejan su vida, que reflejan su carácter, que reflejan su naturaleza, y como aún la misma Escritura lo dice, que resplandecemos. Por eso el mundo nos aborrece,
porque en medio de esta corrupción y en medio de este sistema malvado, nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, porque somos sal y porque somos luz en medio de las tinieblas, en medio del sistema corrupto y cruel que quiere gobernarnos, que quiere atraparnos. Pero no somos del mundo. Yo quiero declarar eso sobre tu vida terminando este año. No te olvides que tú no perteneces a este mundo, que tú no perteneces a este sistema. Tu ciudadanía es de los cielos. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres parte de un sistema celestial. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. No eres del mundo. En medio de esto tenemos, y por eso es que en medio de todo esto, mis amados, yo no sé si fue que nos olvidamos de ser radicales. Y cuánto daño nos hizo irnos al otro extremo realmente. No, es que ya no tenemos que ser radical. No, ¿quién dijo eso? En medio de este tiempo, en medio de esta situación, si no somos radicales es porque estamos participando con el sistema que quiere gobernarnos. Una persona radical es una persona que va en contra de algo, en contra de un sistema y se caracteriza porque es alguien diferente. Tenemos que ser radicales, pero no es un radicalismo forzado, es un radicalismo natural, es un radicalismo que se da por la naturaleza, por la vida que poseo. Y ese radicalismo me lleva a tener una renuncia absoluta al sistema corrupto que nos rodea. Ojo con lo que estoy diciendo. El ser radicales, en medio de este tiempo tenemos que ser radicales. Y ese radicalismo me lleva a tener una renuncia absoluta al sistema corrupto, no al mundo, porque si no me tendría que quitar la vida. Al sistema corrupto que nos rodea. Por eso, acuérdense del texto de Romanos 12:2. No amoldarnos, no acomodarnos, no adaptarnos a un sistema malvado. No podemos hacerlo. Vamos en contra y vamos a tener que declarar muchas cosas. Porque si yo estuviera acomodado al sistema, entonces podría decir, hermanos, en esta época navideña, compren whisky, compren trago, compren droga, emborráchense, disfruten. No, no, no. Cuando yo digo, hermanos, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, tenemos que ser luz, vamos en contra de un sistema corrupto. Y al ir en contra, somos radicales. Casa Vida en Plenitud es una casa radical. Radical en el sentido de la expresión y la vida de Cristo. Esto no es fanatismo. No me comparen ser radical con ser fanático. Ser fanático es algo muy externo, muy religioso. No, 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 esto no tiene nada que ver con eso. Ser radical es que estoy alineado a una verdad, alineado a un propósito. Y como leíamos, soy valiente, me esfuerzo, pongo diligencia en entrar, en agarrarme, en aferrarme a esa vida, a esa naturaleza, a ese propósito eterno. Eso es ser radical, mis amados. Eso es ser radical. Y tenemos que ser radicales en medio de estos tiempos difíciles. Dios, siempre que llamaba a alguien, a través de la vida de Cristo, a través de la vida de Jesús, más bien, seamos un poco más claros y específicos, Dios siempre, a través de la vida de Jesús, que llamaba a alguien, exige radicalidad. Si no somos radicales, creo que estamos perdiendo el tiempo. Que la misma palabra dice, ¿eres frío o caliente? Porque si no eres eso y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice en Apocalipsis, acuérdenlo. Recuerden ahí que ahí dice eso. Mejor que sea frío o caliente. Pero los tibios me dan asco. Y como me dan asco, los vomito de mi boca, dice Dios. Entonces, hermanos, nos exige una radicalidad. Vuelvo y repito, Jesús, siempre que llamó a alguien, exigió una radicalidad. Marcos 1, 16 al 20. Y vamos a ver algunas de estas radicalidades que exigía Jesús para que vean que lo que estoy diciendo está acorde al texto bíblico. Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, vean lo que les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Espérame, Jesús, es que
tengo que ir al banco a ver si llegó el bono solidario. Espérame, Jesús, yo te sigo después, en un año te sigo, a ver si logro cuadrarme una platica y yo te sigo. Espérame, Jesús, a verlo. No, y al instante, dejando luego sus redes, en otra versión dice, y al instante le siguieron, le siguieron. Wow. Sí, esto exige radicalidad, una decisión clara, una decisión radical en nuestras vidas. Pasando, voy en el verso 19, pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes, estaban trabajando, eran juiciosos. Y luego los llamó, y dejando a su padre, imagínense, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Espérame, Señor, es que en esta época es la época del cual necesito trabajar. O espérame, Señor, que es que voy a hacer esto y después te sigo. Y después cumplo el propósito. Sí, espérame. Esto exige radicalidad. Marcos 2:14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Un hombre, yo lo comparo con un hombre estudiado, con un hombre con un cargo gubernamental, lo comparo con un hombre sabio, y sin embargo, en medio de todo esto, cuando Jesús le hace un llamado, Leví, hijo de Alfeo, fue radical, y levantándose, le siguió. Y leyendo un poco acerca de esto, él no es que no dejó su trabajo, según lo que entiendo. Él siguió ejerciendo su labor de tributador, no sé, de cobrador de impuestos. Él siguió ejerciendo esa labor, pero era un hombre muy correcto. Algo sucedió en su interior, algo fue cambiado, algo fue transformado, una nueva naturaleza empezó a gobernar en él. Y fue radical. Y levantándose, le siguió. Mi amado, no se trata de dejarlo todo, de botarlo a la basura. No me vayan a malinterpretar. Es que en medio de lo que yo estoy haciendo y operando aquí donde Dios me puso, en medio de mi naturaleza, yo le doy primeramente, como dice la Escritura, primeramente buscar el reino de Dios. Le doy el único y exclusivo, porque no hay otro lugar para Él, para la vida de Cristo en mi vida, para que su naturaleza se exprese, para que yo pueda también expresar a plenitud, para que le doy la prioridad, si así puedo llamarlo, al propósito de Dios, a la asignación, al llamado, en medio de lo que estoy haciendo. Esto no es que dejé a todo y lo boté a la basura. No me van a malinterpretar, por favor. Es que en medio de lo que yo estoy haciendo, si eso, ojo, porque yo quiero que ustedes visualicen en lo que estoy hablando en estos textos, qué cosas renunciaron ellos. ¿A qué cosas renunciaron ellos? Al dinero que no va conforme al propósito de Dios, a la familia que se oponía a que ellos cumplieran el propósito de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. No me vayan a malinterpretar, por favor. Renunciaron a una economía de pronto sólida, pero entraron a otro nivel de economía donde sí cumplían el propósito de Dios. Lucas 9:59. Sigamos leyendo porque creo que esto lo vamos a poder aclarar ahorita en un momento. Lucas 9:59 al 62. Y dijo a otro, sígueme. En otras partes dice, y dijo a otro discípulo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cumple el propósito, cumple la asignación, cumple el llamado, por encima de las circunstancias, por encima de las situaciones, por encima de los problemas, por encima de la economía, por encima de la familia, por encima de todo, cumple el propósito de Dios, que es lo que Dios nos está llamando a hacer en medio de estos tiempos retantes, en medio de estos tiempos de crisis, a cumplir el llamado y la asignación que Él nos dio en Cristo Jesús. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que quiere
adentrarse en este propósito eterno. Ninguno que ha sido llamado, ninguno que ha sido escogido, ninguno que ya está ahí puesto para ejercer una función, un ministerio, si así puedo llamarlo, un trabajo en el Señor, y mira hacia atrás como con ganas de devolverse, es apto para el reino de Dios. Wow, tremendo. Este es un llamado. Este es un llamado a seguir adelante, a proseguir. Que si ya puse la mano en el arado, mi amado, no importa la circunstancia, no importa lo que estés pasando, no importa la familia, no importa la economía. Yo a alguien le dije qué días, hablando un poco con esa persona, le dije, dedícale un tiempo, expresa en ese tiempo la vida de Cristo, dedícale ese tiempo a Dios, saca un tiempo exclusivo para Él, que Dios vea la intención de tu corazón. Pero es que voy a perder mucha plata si no trabajo. No, 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 Dios te dará en una hora lo que no ganaste en 12. Dios te dará en un día lo que no ganaste en una semana. ¿Por qué? Porque has expresado, porque has manifestado esa vida de Cristo y Dios recompensa a los que son fieles. Ah, qué bueno es el Señor. Lucas 14, 28 al 35. Este también es un llamado para que podamos nosotros ejercer ese llamado, esa asignación que Dios nos dio. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le dice condiciones de paz. Verso 33. Es tremendo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si quiero edificar en Cristo mi vida, tengo que calcular las pérdidas, las ganancias. Y en medio de ese cálculo, sé que voy a necesitar, o que voy a tener que quitar, o que voy a poner para poder acabar esa obra, para llegar a la estatura del varón perfecto. Si voy a una batalla y estoy en medio de una guerra, en medio de mi vida, en contra de un sistema corrupto, expresando la vida y la naturaleza de Dios, y esa es una guerra tremenda. Vienen 20,000 y yo tengo 300, como Josué. Me quedé con 300 nomás. Pero entonces, si veo que no puedo, tengo que, aquí se refiere no a ir a rendirme, no, hacer una estrategia para poder vencer y para poder conquistar y para poder avanzar. La conclusión aquí más interesante es el verso 33. Así pues cualquiera de vosotros, yo había leído esto, pero no me había dado cuenta de lo que decía. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y cuidado con estos textos, porque estos textos también llevado a una interpretación equívoca. Entonces, un ministro abusa de esto muchas veces. Y hay gente que vende sus casas, sus bienes, quedan en la miseria porque es que este texto dice eso. No, 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 no. Al que es entendido, el que entiende lo que la palabra quiere expresarle, hablarle, eso tiene una realidad y una connotación diferente. Así pues, y voy a tratar de parafrasearlo en medio de lo que lo leo para que lo podamos entender. Y en los apuntes más adelante por el Zoom me ayudan en el medio de esta interpretación de este texto tan impresionante. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, que no va de acuerdo al propósito de Dios, o que no va encaminado al propósito de Dios, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee en su humanidad, en su naturaleza humana corrupta, si no renuncia a eso, no puede ser mi discípulo. Vean la diferencia y vean lo que quiere decir.
Somos una generación de hijos radicales. Tenemos que renunciar a tantas cosas, mis amados. Y creo que a veces se nos olvida, ¿no? Qué difícil es renunciar a ciertas cosas y a ciertos beneficios, ¿no? Tenemos que ser una generación radical. Acuérdense lo que les dije de Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El compromiso en el reino únicamente puede realizarse en un acto de incondicional entrega al llamado de Cristo. Lo que habló Diego. ¿Cómo vamos a cumplir ese llamado? En una incondicional entrega, en una plena sumisión de nuestras vidas a Él, en una renuncia total a todo lo que no va encaminado a cumplir el propósito de Dios. Esto es doloroso pero real. Todo aquello que no que es un estorbo, que es una excusa, que me entorpece en el cumplimiento del propósito de Dios, yo tengo que renunciar a eso. Jesús, en todos esos llamados que vimos anteriormente, plantea varias renuncias para poder cumplir el propósito de Dios, y yo se los dije. Estén atentos a qué renuncias, a qué renunciaron estos hombres por causa de un llamado y de una asignación. Y él plantea allí varias renuncias para cumplir el propósito de Dios, para tener toda la plenitud de Él, para cumplir el propósito de Dios. Pues no. Y nosotros debemos renunciar a estos mismos planteamientos. Lo primero que yo pude ver en esos textos bíblicos es que ellos renunciaron al dinero y a todos los bienes materiales, que no, ojo con lo que estoy diciendo, no me malinterpreten y quiero que quede claro. Renunciaron al dinero y a todos los bienes materiales que no iban en cumplimiento del propósito eterno de Dios. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 18:22. Jesús, oyendo esto, les dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Wow, tremendo. No podemos servir a dos señores, porque si sirvo a este, me va a entorpecer en el propósito eterno de Dios. Servir, estar atado, servir es estar unido, entrelazado, es una unión que no me deja sino estar enfocado en esa realidad. Entonces, por eso cuando no renuncio al dinero y a los bienes, mi vida se va a enfocar en una avaricia, en una codicia, en querer tener más dinero, en que el dinero es mi Dios, así idolatro el dinero, la finanza, los bienes, quiero tener los lujos más grandes. Cuando yo me enfoco en eso, hermano, yo no puedo cumplir el propósito de Dios. Pero cuando tengo una buena posición social, soy un empresario y trabajo y cumplo el propósito de Dios en medio de todo esto, es muy diferente. Ahí es diferente las cosas, y seguramente va a haber prosperidad, va a haber abundancia, porque estoy cumpliendo y alineado al propósito de Dios. Miren el joven rico que hablamos ahí en Lucas 18:22. Jesús, oyendo todo lo que este hombre le contó: Señor, yo he guardado los mandamientos, yo he cumplido la ley, yo soy obediente, yo no peco, yo no tomo, yo no bebo, yo no fumo, yo no hago nada malo, soy fiel, Señor, mejor dicho, soy el hombre más perfecto. Pero solo le faltaba una sola cosita. Tenía 10,000 perfectas, pero solo le faltaba una sola cosita. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. El joven rico cumplía con todo, absolutamente con todo, pero le faltaba renunciar a una sola cosa. Ojo con lo que digo, no el dinero, el amor al dinero, la avaricia, la codicia, quiero tener más. Eso va a ser un impedimento para que tú cumplas el propósito de Dios. Si el dinero está por encima del propósito, evalúalo, porque hay que renunciar a eso. Una segunda renuncia que podemos ver allí es renuncia al apego a nosotros mismos, a la vida propia. Ellos, el mismo Pablo: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí.
Ya renunciaron a la propia vida. Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que está hablando esto, el que haya su vida, la vida de Cristo, la vida de Dios, va a perder la vida natural. Y esto es lo que necesitamos entender. El que haya su vida, la vida de Dios, pierde su vida natural, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y el que pierde su vida natural por causa de Dios, por causa de Cristo, la hallará, encontrará la vida eterna. Renunciaron a su propia vida. Si mi propia vida es un impedimento para avanzar en el propósito de Dios, tengo que renunciar a ella. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser un impedimento? No sé. Cuando no le doy prioridad ¿cómo es que le dicen ahora? A ser metrosexual. Wow, 100% sí, vanidad, 100% orgullo. Soy el mejor. Ese orgullo tremendo. No hay nadie como yo. ¿Quién habla mejor en la iglesia que yo? La expresión que tengo, no, el conocimiento que tengo. No, tengo 3 doctorados no, yo tengo unos títulos, hermano, que no me caben en la pared. Y ese orgullo y esa vanidad y esas cosas me llevan a que yo no pueda cumplir a cabalidad con el propósito de Dios. Pero cuando yo renuncio a esta vida, a este evangelio antropomórfico, antropocéntrico del ser humano, cuando yo renuncio al ego, ¡ay! Llegó el apóstol Abel, ¡wow! Luces y todo. Cuando yo tengo que renunciar a todo esto para poder cumplir a cabalidad, ojo, porque religiosamente lo puedo hacer y se verá hasta bonito. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a una iglesia de las grandes aquí en Bogotá, hace algunos años, y yo esperando el pastor que saliera a predicar, la alabanza espectacular, una bulla tremenda, luces y todo. Cuando se apagó todo y quedó oscuro eso, y empezaron a salir luces del fondo, y salió un locutor, prácticamente un locutor. Y ahora con ustedes, el magnífico, el único, el pastor tal y tal, no digo nombres. Y no de que, wow, un protocolo. Yo decía, wow, Señor, esto como que aquí es de Él, no se trata de ti, sino de Él. Entonces, todo esto nos va a impedir realmente cumplir con el propósito de Dios. Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Necesitamos cada día morir. La pregunta, y yo quiero que me lo respondan en el Zoom específicamente, ¿a qué necesitamos morir? ¿A qué necesitas morir? ¿Qué cosas hay aún en tu ego? En ese ego. ¿Qué cosas hay en tu vida aún que necesitas morir? Necesitamos morir. Definitivamente necesitamos morir. Renunciaron a la comodidad estos hombres también. Mateo 8:19-20, y vino un escriba y le dijo, maestro. Mateo 8:19, renuncia a la comodidad. Qué difícil es renunciar a la comodidad. Estar cómodo es muy bonito. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hablando de que no iba a ser fácil, de que muchas veces íbamos a tener que renunciar a la comodidad. ¿Cuánto nos duele salir de nuestra zona de confort? ¿Cuánto nos duele salir de nuestra comodidad? Eso es molesto. La gente no quiere renunciar a la comodidad. En este año que hubieron tantos cambios, tantas cosas, se rompieron tantas costumbres, tantas estructuras en medio de esta cuestión que estamos viviendo, muchos tuvieron que renunciar a la comodidad. Aún nosotros como iglesia, ¿no? Nos tuvimos que salir de nuestra zona de confort, de nuestras 4 paredes, para buscar un sistema que nos pudiera llevar a que pudiera reunirnos de pronto sin afectar la salud de todos.
¿Cuánto nos cuesta salir de nuestra comodidad? ¿Cuál es tu zona de confort? ¿Cuál es tu comodidad? ¿Qué te ha costado salir? Wow, eso tenemos que evaluarnos también en este año. Señor, gracias porque me enseñaste esto en este año. Gracias porque me enseñaste a apreciar la familia. Gracias porque me enseñaste a valorar la economía. Gracias porque me enseñaste a valorar la salud que tengo. Gracias porque me enseñaste a tener esos tiempos tan hermosos de compartir con mi familia vida en plenitud, con mi familia desde la distancia llamada vida en plenitud. Gracias porque me mostraste que la vida es temporera, y lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Gracias porque me mostraste tantas cosas en este año y me sacaste de mi zona de confort y de mi comodidad para cumplir, ojo, para cumplir el propósito de Dios. ¿En la comodidad puedo cumplir el propósito de Dios? Sí, claro, claro que sí lo podemos cumplir. Pero cuando nos sacan de nuestra comodidad y nos duele, ahí es cuando a veces difícilmente vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. Renunciaron a los vínculos familiares. Wow, más renuncias, vea. Esta gente renunció a todo por causa de un propósito eterno. Ellos renunciaron a los vínculos familiares en el sentido de que no mataron la familia o se mataron ellos. No, no, no. Que se quitaron la vida o le quitaron la vida a la familia. No. Renunciaron a los vínculos familiares en el sentido de que obstruyen o obstaculizan el propósito de Dios a nuestro llamado y asignación. Yo me acuerdo hace unos 7 años que estaba liderando la iglesia de Indalito. Había una personita muy especial y casi siempre los domingos me decía, este domingo no puedo ir porque llegó mi tía. Y entonces pues no puedo ir porque tengo a mi tía de visita. Entonces, pero eran muy constantes. Entonces yo un día le dije, que hasta creo que se disgustó por esa parte, le dije, usted tiene un problema, usted tiene tiolatría. Y se disgustó por eso. Pero es la realidad, hermanos. A veces las excusas son los familiares para cumplir con el propósito de Dios. Y es que asistir a un lugar es cumplir con el propósito. Claro, me perdonan que lo diga y sea tan abierto y franco. Congregarme, asistir por Zoom, asistir presencialmente, ¿es parte de cumplir el propósito de Dios? Claro que sí. Totalmente, estoy seguro, 100%. ¿Por qué? Porque es que allí me voy a entrenar, me voy a edificar, me van a poner un ladrillo con el material correcto, me van a poner algo, yo mismo voy a ponerle algo a alguien. Entonces estoy cumpliendo con el propósito de Dios. Por eso Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, no dice de qué forma, como algunos tienen por costumbre, sino estando ahí en esa reunión de los santos en luz, para crecer y para ser formado, para cumplir el propósito de Dios. Ningún vínculo familiar puede interponerse entre usted y el cumplimiento del llamado y la asignación de Dios para su vida. No hay pretextos. En medio de todo esto que miramos, no hay pretextos para cumplir el propósito de Dios. Yo quiero hacerles una pregunta ya para terminar y que seamos honestos y sinceros. ¿Cuál es tu excusa para no cumplir el propósito de Dios? ¿El dinero? ¿Mi propia vida? Es que tengo una gripa y no puedo. No. ¿Cuál es tu excusa para no cumplir tu llamado y tu asignación? ¿Cuál es tu pretexto? La economía, la salud, la familia. No, es que preciso. Yo no sé por qué las visitas le llegan a uno preciso cuando uno tiene que conectarse. Pero, mira, yo tengo una invitación en este año y debería estar con toda mi familia reunida. Pero les he enseñado a ellos a entender también que yo tengo una asignación más grande que eso y tengo un propósito más grande que eso y que a donde voy no hay internet, entonces yo no puedo dejar todo botado y es que es mi familia y es que es... No, yo tengo una asignación, yo tengo un propósito, yo tengo una misión que cumplir y si eso no es más grande que eso, no sé. Por eso esta gente dejó todo. Mírelo usted, lea los textos. Dejaron familia, dejaron empresas, dejaron dinero, dejaron su propia vida, entregaron todo, renunciaron a todo, aún al dolor cuando habla dejar que los muertos se entierren, aún ajenos al propio dolor,
por causa de cumplir un propósito. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu pretexto? En este 2020 tú has puesto excusas para no cumplir tu llamado y tu asignación. Quiero leerles un texto que me vino a la mente y no lo tengo aquí, pero quiero leérselos en Mateo 19, 29. Ya para terminar. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más que heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Amado, la invitación es a que renuncies a todo lo que no va de acuerdo al propósito de Dios, y que en medio de esta crisis te levantes como un hijo de Dios que manifiesta la vida de Cristo. Señor, te doy gracias por vida en plenitud. Una casa que entiende el llamado, una casa que entiende la asignación, una casa que entiende el propósito tuyo para extender y manifestar el reino de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este año 2020 que estamos terminando, por este 2021 que va a comenzar. Esperamos que sea un año fructífero de multiplicación, de cumplimiento de tu propósito. Un año donde, Señor, renunciamos a todas las cosas por una causa eterna, donde somos esclavos de un propósito eterno, Señor, de una asignación divina. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Listo, mis amados? Entonces, en 5 minutos nos conectamos por Zoom y esperamos sus aportes. Sobre todo a mí me gustaría que habláramos con honestidad, con sinceridad. ¿Cuál es tu excusa para no cumplir tu propósito? Chao, bendecidos.